capítulo 16, versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué importante pregunta hizo el carcelero de Filipos. Este hombre, por lo que leemos en el capítulo 16, dice que era un hombre pecador, era un hombre perdido que estaba custodiando al apóstol Pablo y a Silas, porque Pablo y Silas estaban ahí en la cárcel por predicar la palabra de Dios, por haber liberado a una joven que tenía un espíritu de adivinación. Por esta causa, Pablo y Silas habían sido puestos en la cárcel y le encargaron al carcelero que los custodiase. Pero el carcelero era un hombre muy duro de corazón, era un hombre que no conocía a Dios, y dice que el carcelero de Filipos los metió en la cárcel, en el calabozo de más adentro, y dice que puso los pies de Silas y los pies de Pablo, los puso en un cepo con las manos atadas a unas cadenas. Y entonces estos apóstoles, la Biblia nos dice que fueron azotados por el carcelero de Filipos. Pero cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, dice que ellos unidos estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Cuando Pablo y Silas cantaban a Dios, vino de repente en aquella cárcel vino un terremoto que sacudió la cárcel y que abrió las puertas de las cárceles, y las cadenas de Pablo y de Silas se les cayeron. Entonces el carcelero, pensando que todos habían huido porque las puertas se habían abierto, dice que este hombre tomó su espada y se iba a matar. Pero cuando este hombre se iba a matar, la Biblia dice en Hechos 16 que entonces Pablo y Silas, que estaban hasta el calabozo de adentro, clamaron a gran voz: no te haga ningún daño, pues todos estamos aquí. Fue entonces cuando aquel carcelero, impresionado por aquel acontecimiento, exclama y dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué importante pregunta hizo el carcelero de Filipos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y entonces Pablo y Silas le contestan unánimes: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En primer lugar, la salvación la da Jesucristo. La salvación no la da la religión. La salvación la da Jesucristo, y esta salvación es por gracia. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Cuando estos apóstoles dijeron: cree en el Señor Jesucristo, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo. Y cuando tú crees en el Señor Jesucristo, dice, vas a ser salvo tú. Pero no queda ahí la promesa y la bendición, sino que dice la palabra de Dios: serás salvo tú y también tu casa va a ser salva. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestra familia tenga también la salvación? Porque Dios quiere salvar a todos los integrantes de la familia. Dios quiere salvar a tus hijos, Dios quiere salvar a tu esposo, Dios quiere salvar a toda tu familia. Bendito sea el Señor. Dios quiere salvar a toda la familia, porque esa es la promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres que a tu casa llegue la salvación? Debes de dar primeramente tú el primer paso. Debes afirmarte primeramente tú, para que también tu familia pueda ser salva. Porque ¿cómo le puedes decir tú a tu familia que se salve si tú misma no has sido salva? ¿Cómo le puedes decir tú a tu familia que reciba a Cristo si tú no lo has recibido? Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Nos da los pasos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pero debes creer en primer lugar tú, y luego dice: y después tu familia va a ser salva.
Pero también podemos leer, ¿verdad?, que entonces dice la palabra de Dios en Hechos 16:32, que cuando Pablo y Silas le hablaron al carcelero, el carcelero creyó. Y cuando él creyó, dice que lo llevó a su casa y les lavó las heridas que él mismo le había hecho. ¿Por qué? Porque él estaba arrepentido del trato que le había dado a los apóstoles. Estaba arrepentido de todas sus malas obras. Estaba arrepentido del pecado. Y por eso lo llevó a su casa, le lavó las heridas y le sirvió de cenar. Y dice la palabra de Dios que entonces lo llevó a su casa para que los apóstoles les hablaran de la palabra de Dios a sus familiares. ¿Quieres que tu familia sea salva? Debes buscar la manera que ellos también conozcan la palabra de Dios. Si tienes hijos, debes de enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Pero para esto, primeramente tú debes creer en la palabra, recibir la palabra y obedecer la palabra, y luego escudriñar la palabra para enseñársela a tus hijos. En cierta ocasión cuenta un predicador llamado Carlos Spurgeon que cuando él era niño, su abuelo tenía en la chimenea una botella y adentro de la botella tenía una manzana. Entonces aquel niño, cuando vio la botella que tenía la manzana adentro, se puso a pensar, ¿cómo es que metieron la manzana dentro de la botella? Entonces, a escondidas de su abuelo, bajó la botella y vio el hoyo de la botella o la boca de la botella y dijo, esta boca está muy chiquita, ¿cómo la metieron? No, por aquí no cupo. Entonces la volteó por la parte de atrás y dijo, no, por acá atrás no se puede. ¿Cómo es que metieron esta manzana dentro de la botella? Entonces pensó aquel niño, a mí se me hace que la han de haber hecho en dos partes y luego la pegaron y luego quién sabe cómo le quitaron la unión para que no se viera. Total que no encontró respuesta aquel niño. Hasta que pasando el tiempo, dice que fue a la casa de un primo y había un árbol de manzanas. Y en ese árbol de manzanas había apenas unas manzanitas que apenas estaban creciendo, pero estaban pequeñitas. Y vio cómo su primo subió al árbol y le metió una botella y la amarró. Entonces entendió. Cuando están pequeñitas las manzanas, meten la botella, la amarran y entonces cuando ya la manzana crece, ya crece dentro de la botella. Entonces ya nada más la cortan y ya queda la manzana dentro de la botella. Entonces pudo descubrir cuál era el secreto. Ese mismo secreto es el mismo secreto cómo podemos meter a nuestros hijos al evangelio. Si usted quiere meter a sus hijos cuando ya sean grandes, usted tratará de meter a sus hijos en la botella, pero sus hijos, la botella representa el evangelio y usted va a querer meter a sus hijos en el evangelio y no van a poder entrar porque es demasiado grande, son demasiados grandes y no van a entrar. Debe meterlos ahorita que están chiquitos. Ahorita que sus hijos son pequeños, debe meterlos porque le va a ser fácil que inculcarles la palabra de Dios y van a entrar porque son pequeños. Pero si usted los quiere meter cuando sean grandes, sus hijos no van a entrar. Solamente el poder de Dios los va a poder salvar. Pero qué mejor que ahorita que están pequeñitos, métalos al evangelio, métalos a la palabra de Dios. Amén, aleluya. Tenemos entonces que meterlos ahorita que son pequeñitos, porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero para que su casa sea salva, debe también usted hablar la palabra, porque el que va a hacer el cambio en la familia va a hacer la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Si usted quiere que su familia sea salva, pero usted nunca ora por ellos, pero usted nunca les habla de la palabra, pero usted nunca les da ejemplo, su familia nunca va a ser salva. Usted tiene que poner el ejemplo creyendo en Jesucristo y siendo fiel a Jesucristo. Y también podemos ver cómo el carcelero, nos dice la palabra de Dios, que lo llevó a su casa y dice que ahí se bautizó también él con su esposa y con toda su familia. Se bautizó con su esposa y con toda su familia. Qué hermoso que toda la familia, hermanos,
pudo bautizarse. También nosotros, hermanos, ¿quiere que su esposo sea salvo? Procure llevarlo a la iglesia. Pero si usted no lo puede hacer, usted tiene un recurso muy grande. Y ese recurso se llama la oración. La oración, hermanos, es que nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios, hermanos, que Dios toque el corazón del esposo, porque usted no lo va a poder cambiar. Usted no va a poder cambiar a su esposo, usted no va a poder cambiar a su esposa. Si usted ve, ¿verdad?, que su esposo quizás es muy renuente, y si usted lo quiere cambiar a la fuerza, se va a hacer más renuente y van a acabar peleándose todo el tiempo. Pero si usted primero, antes de hablar con su esposo, primero se pone en ayuno y en oración, Dios va a tocar el corazón de su esposo. Dios lo va a quebrantar, porque la Biblia dice en el libro del profeta Jeremías: no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es un martillo, y por muy duro que esté el corazón de su esposo, de su esposa, Dios se va a encargar de quebrantar ese corazón endurecido, porque no hay ninguna persona en este mundo que Dios no pueda salvar. No hay ninguna familia en este mundo que Dios no pueda transformar. Porque aquí nos está diciendo la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos que tomarnos de esta promesa que Dios nos está dando en su palabra. Tome esta promesa, reciba esta promesa, crea esta promesa y ore todos los días confiando en esta promesa. Procure usted que en su casa esté la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios esté morando en su hogar, y cuando usted alcance esa meta, usted verá qué grande bendición es cuando toda la familia le está sirviendo a Dios. Qué grande bendición es cuando toda la familia, ambos estamos buscando a Dios, ambos vamos al culto, ambos leemos la Biblia, ambos oramos, ambos estamos buscando a Dios y tenemos un mismo propósito y un mismo sentir. Pero esto no va a ser por obra de la casualidad. Dios está haciendo su parte, pero la parte que a usted le corresponde es orar y es enseñar también la palabra de Dios. Háblele de la palabra de Dios a su esposo, hable de la palabra de Dios a sus hijos, dele un buen testimonio. Y si usted es falto de palabras, falto de sabiduría, la Biblia dice que Dios nos da la sabiduría. La Biblia dice que Dios nos va a dar la sabiduría para poder hablarle a la familia. Bendito sea el Señor. Y hermanos amados, Dios es grande, Dios es maravilloso. Yo puedo darles testimonio, hermanos, que Dios salvó a mi familia cuando mi familia estaba, hermanos, perdida en el pecado. Pero Dios la salvó y Dios levantó de entre nosotros, levantó a 3 pastores. Dios también puede levantar de sus hijos. Dios puede hacer de su esposo un pastor. Dios puede hacer de sus hijos un pastor, un evangelista, un músico que esté predicando la palabra de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Créalo, crea esta palabra que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos creemos esa promesa, hermanos? En esta hora vamos a orar por las familias. Vamos a orar para que su familia sea salva. Amén. Y vamos a decirle al Señor de esta manera: Señor, en esta noche yo te pido, Señor, que salves a mi familia. Salva al esposo, salva a la esposa, salva a los hijos, salva a toda la familia. Tú sabes, Señor, cómo los hijos andan descarriados, cómo el esposo no quiere nada de Dios, cómo el esposo se porta tan duramente, cómo hay malas palabras. Quita los vicios, quita el pecado. Salva, Señor, el hogar. Bendice mi familia, bendice mi hogar. Que toda mi familia sea salva, que toda mi familia pueda conocerte, que toda mi familia pueda servirte, Señor. Pero ayúdame a mí también a creer en tu palabra. Yo creo en este momento en ti, yo creo en tu nombre, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Y yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y yo también te pido que un día muy pronto también mi esposa, mis hijos y toda mi familia también